Muy buenas tardes nuevamente para todos. Nos alegra mucho tenerlos en esta charla abierta de viernes. Hoy para tocar el tema de simulacro de emergencias, especialmente porque el simulacro de emergencias en Colombia se realiza en este mes. Precisamente el nacional fue el día de ayer. Y es muy importante que sepamos la importancia de que podamos gestionar siempre las emergencias desde la organización, sin importar qué tipo de emergencias sean. En la charla de hoy, mi compañero Diego nos va a hablar acerca de qué es un simulacro, qué tipos de simulacros existen y cómo los podemos abordar desde la pequeña, mediana y gran empresa. Diego, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes para todos. Me excusan que pequeño inconveniente, pero ya lo solucionamos y aquí estamos pues para que entre todos compartamos la importancia de lo que es la realización de un simulacro de emergencias. Bueno, bienvenidos. Los dejo con el experto. Muchas gracias, Laura. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son esos parámetros, cuáles son esos objetivos, qué necesitamos para realizar un simulacro, la importancia que tiene dentro de las organizaciones realizar estos simulacros que nos van a permitir identificar cuáles son esas mejoras o cuáles son esas acciones que debemos de corregir o que debemos de implementar para que en caso de que haya una emergencia podamos actuar de la mejor manera, podamos mitigar o podamos atenuar al máximo las emergencias. Entonces yo quisiera, Laura, no sé si me ayudas un momento dejando de compartir, que yo les quiero compartir un videito como para iniciar, para que empecemos sensibilizándonos sobre la importancia. ¿Listo? Perfecto. Es un video muy corto. Me dicen si lo ven. Laura, ¿lo ves? Sí, lo vemos. Esto fue el temblor de tierra en Chile hace unos años. Vemos cómo empiezan a temblar, cómo se mueven los archivadores. Hay personas todavía hablando por teléfono. Toman la decisión de evacuar. Pero evacúan cuando ya tuvieron mucho tiempo para evacuar. Bueno, entonces, ¿cómo te pareció, Laura? Sin palabras, ¿cierto? Sí, sin palabras, porque es que en el momento en que se siente el temblor, hay que reaccionar inmediatamente. Entonces, nos quedamos como en la pregunta, ¿ve? ¿Está temblando? Entonces, como a ver si los 10 que hay en la oficina entendemos que sí está temblando. No, hay que evacuar. Por eso es que inicié esta charla diciendo, aquí no importa si mi empresa es pequeña o grande, yo debo de tener un plan de mitigación de emergencia independiente la característica de mi organización o cuántos seamos en la organización. Así es. Mira que las personas esperan un momento, quizás estaban pensando en que el temblor pase o se atenúe, se ponga más pasito, pero no, por el contrario, lo que pasa es que la frecuencia y lo fuerte del temblor aumenta. Entonces, eso obviamente va a ir en contra de las posibilidades de sobrevivir a una emergencia de estas. Esto pasó en Santiago de Chile, creo que fue en el 2017, 2016, algo así, y afortunadamente no hubo víctimas mortales. Sin embargo, fue una situación bastante difícil, una situación que puso en riesgo a muchísimas personas. Ellos allá
definitivamente están mucho mejor preparados que muchos países de Latinoamérica en digamos, en enfrentar este tipo de situaciones, pues debido a que están en una zona de influencia sísmica alta, en una zona crítica, entonces eso hace que ellos deban de estar mejor preparados. Estas charlas de simulacros yo siempre las empiezo contándoles una historia. No sé si Laura, si a ti te la conté, yo tengo una amiga que vive en Ciudad de México. Ella, no sé si todos se dieron cuenta que el simulacro hace un año hicieron el simulacro en Ciudad de México y ese mismo día hubo temblor de tierra. Y resulta que este año, en esa misma fecha, también hubo simulacro y también hubo temblor de tierra. Entonces ella hace un año, estando en Ciudad de México, era la primera vez que ella soportaba un temblor de esto, nunca le había tocado. Ella se desesperó, salió corriendo. En la oficina en la que ella trabaja se cayeron estanterías, se cayeron libros, algunos de ellos casi la impactan. Ella salió gritando, ella salió, cogió el carro, salió en contravía para la guardería de su hijo, llegó a su hijo gritando. Su hijo cuando la vio llorando y también se puso a llorar. Ambos se quedaron en pánico, en shock. Ella tuvo que asistir a terapia psicológica por lo que le generó ese temblor de tierra. Una de las recomendaciones que le dieron en la terapia psicológica era que debía de acudir a unos procesos de simulación de temblores de tierra. En Ciudad de México esto no es nuevo, esto no es de ahora, ellos tienen muy bien establecido cuáles son los mecanismos. Entonces, ella durante todo el año se estuvo preparando, estuvo asistiendo a capacitaciones, incluso se vinculó a la brigada de emergencia de su área o a su grupo de apoyo. Y este año se preparó para realizar el simulacro. Realizaron el simulacro en horas de la mañana y en horas de la tarde tembló la tierra. Cuando empezó el temblor de tierra real, obviamente hubo muchísimo miedo, pero digamos que esta vez ya no salió corriendo, esta vez no salió gritando, esta vez verificó que si había alguien en su oficina que se quedara. Esta vez no salió corriendo hacia la guardería de su hijo, sino que esta vez llamó a la profesora y su profesora le pasó a su hijo y el niño estaba perfecto jugando. Ya esta vez no tuvo que ir a terapia, esta vez estuvo mucho más tranquila, esta vez estuvo mucho más segura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que definitivamente acudir a los procesos de simulación o a los procesos de preparación ante emergencias funciona. Y está comprobado que las empresas que realizan estos procesos se desempeñan muchísimo mejor en las emergencias que las que no. Ahora bien, esto es un ejemplo en caso de temblores de tierra. Afortunadamente, el Valle de Aburrá, digamos que es una zona de influencia sísmica baja, no estamos tan críticos, mientras que hay otras partes del país que puede ser que estén muy graves. Nosotros acá estamos acostumbrados a que un temblor de tierra es una movida, una sacudida, y muchas veces ni siquiera la sentimos, mientras que hay otros lugares donde son 40, 50 segundos, como lo vimos en el video. Laura, ¿me vas a decir algo? Sí, un testimonio acerca de la preparación de las emergencias. Miren, yo tengo un terror personal, un terror que me causa sudoración, que altera inmediatamente mi estado de ansiedad. Yo les he contado que yo soy una paciente ansiosa, no me da pena decirlo, y es algo poco, pero si algo en la vida a mí me altera la ansiedad es sentir un temblor de tierra, y lo siento así esté dormida. Entonces, cuando hago simulacros de emergencia, para mí es una catarsis, porque me siento empoderada, me siento capaz de hacerlo, me gusta hacerlo. Terapia de choque que llaman. Es una terapia de choque y la hago con toda la tranquilidad del mundo y con toda la conciencia del mundo, porque cuando tiembla la tierra, entonces yo ya enfrento mi miedo, pero lo realizo conscientemente. O sea, yo les digo, muchachos, yo ni al simulador de temblor de tierra del planetario me meto, o sea, ni a eso. No soy capaz. Pero gracias a Dios, a estas capacitaciones, he aprendido a controlar ese miedo. Imagínense cuántos trabajadores podemos tener en las compañías con este mismo miedo, con este mismo terror. Y nunca hacemos simulación y nunca hacemos simulacro, entonces no sé cómo va a reaccionar la gente. No esperemos que haya una emergencia para saber cómo va a reaccionar la gente. Y más que hoy vamos a aprender que el simulacro no solamente es evacuar. Exactamente. Bueno, y finalmente esto es un ejemplo, pero
los simulacros puede ser simulando muchas cosas. De pronto, Laura, me puedes ayudar con la presentación. Los simulacros no solamente vamos a simular temblores de tierra, es que podemos estar expuestos a muchas más emergencias. Podemos estar expuestos a un incendio, podemos estar expuestos a un derrame, a la liberación de una sustancia gaseosa peligrosa, podemos estar expuestos a un ataque terrorista, a un problema de orden público. Hay muchísimas situaciones que debemos de prever y que debemos de suponer que pueden pasar. ¿Qué es un simulacro básicamente? Es un ensayo o es un ejercicio de adiestramiento práctico de cómo actuar en caso de una emergencia. Es donde vamos a ir a probar, vamos a ir físicamente al lugar y vamos a probar qué tan preparados estamos ante una situación de emergencia. El decreto 1072 del año 2015 invita a las empresas a capacitarse y a prepararse para enfrentar emergencias, tanto para prevenirlas, enfrentarlas, estabilizarlas e investigarlas, determinar por qué pasaron eso, por qué pasó esa emergencia. ¿Para qué sirve un simulacro? Permite comprobar de manera real la adecuación de lo previsto en el plan, necesidades existentes, si sirven, si no sirven, si en la mayoría de ocasiones puede servir o si es necesario cambiarlas, introducir mejoras, introducir procedimientos, necesitamos más recursos, necesitamos menos recursos. Entonces, en ese simulacro vamos a evidenciar si sirve o no sirve lo que tenemos establecido. Si las personas que tenemos para eso son idóneas o no son idóneas. No sé si Laura recuerda, hace ya bastante tiempo, realizamos un simulacro, la gerencia de esta empresa quería que fuera un simulacro sorpresa y el líder de evacuación fue el primero en salir corriendo, ¿cierto? Y lo vimos por las cámaras, cómo él salió corriendo y cuando llegó a la calle, al punto de encuentro, se acordó que él era el líder de evacuación, entonces se devolvió, entonces lo que hizo fue generar un retroceso en la salida de los compañeros, retrasó a los compañeros, muchos también pensaron en que se debían de devolver y todo era porque él no tenía en su cabeza, no estaba consciente de que él era el líder de evacuación y definitivamente se estableció que él no era la persona para esto. ¿Lo recuerdas, Laura? Que fue en Sabaneta. Sí, y no solamente esa vez con esa situación, sino que también el brigadista que tenía que estar atento al tema de primeros auxilios cuando hicimos el simulacro de herida, estaba altamente alterada y eso era salsa, o sea, sí, hicimos toda la simulación, eso era salsa, pero esa mujer temblaba, sudaba, le gritaba a los compañeros y es chévere, es que para eso son los simulacros, para observar que tenemos que mejorar. Exactamente. Digamos, un resultado muy bueno en los simulacros es determinar qué recursos tenemos, si tenemos los recursos apropiados o no. A ver, hoy no está, aquí hay una persona que normalmente se conecta, que alguna vez hicimos un simulacro y nos pasó que se prendió la alarma de la calle de un carro y resultó que la alarma del carro era igual a la alarma que tenía la empresa, que casi nunca la habían sonado. Entonces, una de las conclusiones en el simulacro era que debíamos de cambiar el sonido de la alarma, porque era igual al sonido de la alarma de un carro. Entonces, eso fue una mejora que se introdujo después de haber realizado el simulacro. Entonces, para eso sirve el simulacro, para evidenciar. Por eso también yo les digo a las empresas, no nos asustemos si el simulacro sale mal. No nos preocupemos. Un simulacro que sale perfecto, yo dudo de él. Un simulacro que no tiene ninguna oportunidad de mejora, no sé. Puede ser que ya lo tengan muy evolucionado, pero siempre va a haber oportunidades de mejora y de eso se trata. Desde los tiempos de evacuación, los espacios de evacuación, incluso la identificación del punto de encuentro como el lugar apropiado. Puede ser que identifiquemos como que definitivamente ese no es el punto de encuentro apropiado. Entonces, para eso sirve un simulacro. Continuemos la hora. ¿Qué puedo simular?
Entonces, como les decía ahorita, no solamente vamos a simular la evacuación por sismo o por temblor de tierra, podemos también simular en caso de un ataque terrorista. Puede ser que haya un problema de orden público donde haya personas que ingresen a la empresa y debamos de evacuar. Inundaciones, desafortunadamente ahora con este tema del invierno, muchas empresas se han visto afectadas, sobre todo empresas que están en las zonas rurales. Incendio, todos estamos expuestos a incendios. Hace poco conocimos la historia de una empresa aquí en las unidades industriales, una de las unidades industriales de Tablaza, donde se quemó absolutamente toda la empresa, donde tuvieron que evacuar no solamente la empresa, sino todo el parque industrial por 2 días. O sea, todas las empresas dejaron de trabajar por 2 días. Fugas de gas, fugas de productos químicos, incluso también en la zona industrial de Tablaza. Hace algunos años hubo una empresa, tuvo una fuga de amoníaco donde tuvieron que evacuar muchísimas empresas, derrames de sustancias peligrosas, de sustancias corrosivas, explosiones de pronto por la liberación de gases, inestabilidad en el terreno o en las estructuras. Por ejemplo, si vemos que un talud afectó una estructura, entonces debemos de evacuar, o si de pronto un temblor de tierra afectó una estructura, entonces definitivamente tenemos que salir. Entonces podemos simular muchas cosas, incluso también accidentes de trabajo, accidentes colectivos, accidentes de tránsito, puede ser mucho. Cada empresa con base en su matriz de vulnerabilidad que la tienen en sus planes de emergencia, pueden definir qué quieren simular. ¿Qué les recomendamos nosotros siempre? Nosotros tratamos de recomendarles que los simulacros se hagan paso a paso. Hay empresas que vienen realizando simulacros desde hace varios años. Entonces uno trata de que cada año aumentemos el nivel de complejidad de los simulacros, aumentemos el nivel de la emergencia, que sea aún más crítica, mientras que las empresas que aún están iniciando, uno trata que inicialmente hagamos una identificación de rutas de evacuación, de puntos de encuentro, de líderes de evacuación, de sonido de las alertas y de las alarmas, para poder ir madurando esa idea. Primeros auxilios, también es muy importante poner a prueba el equipo de primeros auxilios, los líderes de primeros auxilios, cómo van a inmovilizar a una persona, cómo la van a evacuar, cómo la montan en la camilla. Hemos hecho charlas en casi todas las empresas, hemos estado en ese proceso desde el mes pasado y les hemos enseñado a inmovilizar, les hemos enseñado a montarse en la camilla, que lleven a la persona, que la trasladen, cuándo deben de llamar a los bomberos, cuándo lo pueden hacer ustedes, qué deben de tener en el botiquín, actualizar su Medevac, que es ese procedimiento de traslado de los pacientes, o sea, hacia dónde lo voy a trasladar, si mi trabajador tuvo una fractura, ¿a dónde lo llevo? Si mi trabajador tuvo una quemadura, ¿a dónde lo llevo? Entonces, esos primeros auxilios los vamos a poner a prueba en ese momento. Hay otro tema muy interesante y es cuando probamos dar aviso a las autoridades. Nunca lo vamos a hacer sorpresa, a ellos les debemos de avisar. Ahora, me ibas a decir algo. Sí, que tan importante que pensamos siempre en los primeros auxilios como una capacitación anual. La capacitación de primeros auxilios, pero no migramos al simulacro de primeros auxilios. Cuando nosotros hacemos inspección de botiquín, las empresas nos sacan su botiquín orgullosamente y nuestra pregunta es... A veces nos sacan unos armarios grandísimos. O una cosita así toda chiquita. Entonces, ajá, nuestra mirada es si el botiquín cumple, sea el armario o sea el que venden en los semáforos. Así cualquiera es. De los dos. Pero la mirada es, ¿será que una emergencia en esta empresa, una emergencia grave que se pueda presentar, la va a cubrir ese botiquín? Así ¿será es. Que hace poco estaba yo en una obra de construcción, tienen un botiquín chiqui? Entonces yo les decía, ¿será que con esas 2 gasitas podemos contener un sangrado, un abundante sangrado? ¿Podemos hacer presión sobre un sangrado? No, ¿cierto? O al contrario, una oficina pequeña y tienen un armario enorme que
seguramente se va a vencer, se va a dañar con el tiempo, va a ser inutilizado. Entonces, miren la importancia de hacer ese simulacro de primeros auxilios partiendo desde los recursos que tenemos. Entonces, cuando llegamos a empresas de metalmecánica como las que hoy están aquí conectadas con nosotros, será importante que hagamos no lo hemos tenido, gracias a Dios, pero hagamos un simulacro de atrapamiento en torno, en fresadora, qué es lo peor que nos pueda pasar, cómo vamos a reaccionar frente a eso. O quiénes están a mi alrededor, yo tengo, qué empresa tengo alrededor y qué emergencia me puede generar esas empresas que hay alrededor. Incluso los primeros auxilios psicológicos, o sea, tantas cosas. Entrar a traer ese plan de emergencias a la realidad. Incluso, Laura, hemos hecho, en las empresas en las que hemos estado, hemos hecho revisión de botiquín, hemos sacado un listado como de qué necesita un botiquín, y realmente un botiquín, más que variedad en la cantidad de cosas, necesita es cantidad, ¿cierto? Entonces vemos cuando tienen los botiquines medicamentos, toallas higiénicas, nos hemos encontrado condones, un día me encontré un rollo de aluminio, de papel de aluminio, todavía estoy pensando para qué el papel de aluminio, una cantidad de cosas que uno no entiende. Entonces, en el simulacro vamos a identificar qué es lo que realmente entiendo. Entonces, si yo tengo una herida abierta grave, yo sé que me voy a gastar 20, 30 gasas estériles. Eso es lo que sí debo de tener en un botiquín. O cuando yo llego a un botiquín y tengo una cantidad de cosas, pero no tengo unos guantes quirúrgicos que me protejan. Entonces, para esto también nos sirve el simulacro, para identificar qué es lo que debe tener mi botiquín. Obviamente, si yo tengo una empresa en la que manipulamos sustancias químicas, pues yo sé que tengo que estar mucho mejor preparado para quemaduras. Si yo tengo una empresa donde de pronto manipulo sustancia, cargas, entonces yo tengo que estar preparado para el tema de fracturas, de inmovilizaciones, en fin. Vamos a identificar también cuáles son los recursos que necesitamos para la atención de conatos de incendio. Si tenemos los extintores apropiados. Afortunadamente tenemos los extintores multipropósito que sirven para todos los fuegos, pero realmente es el extintor apropiado para mi lugar de trabajo. Muchas veces cuando guardamos información o equipos electrónicos es importante que protejamos también esa información y para eso necesitamos otros tipos de extintores. Entonces, es muy importante evaluar si el extintor que yo tengo es el apropiado y no solamente en el tipo de extintor, sino también en el volumen del agente extintor que tenemos. Si yo tengo una caneca de 55 galones de thinner, pero tengo un extintor de 5 libras, pues, muchachos, no tenemos nada. Entonces, yo también tengo que evaluarme a eso. Tengo que tener los extintores en buen estado, los tengo que tener debidamente señalizados, tengo que estar tranquilo que han sido verificados mes a mes. Tengo que tener claro cuáles son las líneas de atención a los organismos de emergencia. Porque si llegamos al simulacro y no sabemos dónde llamar, como nos pasaba aquí en Caldas, donde llamábamos al 123, entonces nos contestaba la policía en Medellín, la policía le trasladaba al comando de Bomberos Medellín y Bomberos Medellín ya se comunicaba con Bomberos Caldas, ¿cierto? Entonces la cadena de llamadas se volvía eterna y eso hacía que se perdiera tiempo importantísimo, además que se generaba un teléfono roto donde la información no llega de manera apropiada, una dirección, una situación crítica. Entonces, por eso es muy importante tener los teléfonos. Si yo vivo en Sabaneta, si mi empresa está en Sabaneta, entonces yo debo tener el teléfono directo de Bomberos Sabaneta. Si yo estoy en La Estrella, yo debo tener el teléfono directo de La Estrella. Yo estoy en Medellín, pero estoy más cerca a la estación de bomberos de Caribe, pues yo tengo el teléfono de Caribe. Yo estoy en Medellín, pero estoy más cerca a la estación de bomberos de Guayabal, pues yo tengo el teléfono de Guayabal. De esa manera vamos a cortar el tiempo de llamado a estos organismos de emergencia. Evaluar también el tema de las brigadas conjuntas. Ahorita la resolución 0312 nos habla sobre los planes de emergencia conjuntos y muchas empresas que hoy en día están en unidades industriales, en centros de bodegas, donde definitivamente es importantísimo que todos nos cuidemos, todos nos preparemos. Ya una de nuestras empresas apoyó a otra que dentro de una unidad industrial
tuvo una emergencia y requirió los extintores de la empresa nuestra y se le prestó todo el apoyo, estuvieron allá los muchachos de la brigada de la empresa apoyando a esa otra brigada y logró controlarse la emergencia. A Dios gracias, no pasó a mayores. Entonces, ahí la importancia. Podemos tener un vecino que maneje sustancias peligrosas. Podemos tener un vecino que maneje procedimientos peligrosos. Como les contaba ahorita, allá había un vecino que manipulaba amoníaco y tenía almacenamiento de amoníaco. Todos debemos de saber que hay amoníaco y que debemos de estar preparados para eso. Atención a víctimas quemadas. Es importante que dentro de nuestro procedimiento de primeros auxilios establezcamos la atención y el medio a víctimas quemadas. Dime, Laura. Laura, Me acordaste que hace varios años, en una empresa en la que yo trabajaba, pues en la empresa que daba al frente, hubo un incendio. Muchachos, me van a perdonar pues esta primiparada, pero yo en ese entonces estaba lejos de seguridad y salón de trabajo y todos salimos con los extintores que teníamos, ¿cierto? A apagar un incendio, un producto químico que no se podía apagar con extintores de agua y nosotros salimos con unos cuantos extintores de agua. Entonces el desconocimiento, ¿cierto? El desconocimiento de saber quién es mi vecino, qué productos maneja, eso hace parte de los planes de emergencia. Por eso es que yo les he devuelto los planes de emergencia cuando dice a quién tiene, al norte, al sur, tan, y solamente nos ponen el nombre de la empresa. No, hay que decir de qué es la empresa, para que nos hagamos una idea de también a qué está expuesta mi empresa. Nosotros tenemos oficinas, por ejemplo, donde Diego está en el coworking. El coworking no tiene el riesgos de productos químicos, pero resulta que abajo los locales sí, porque hay cocinas, porque hay pipetas de gas, porque pasan vehículos, por muchas cosas. Entonces yo tengo que contar con los riesgos existentes hacia afuera, porque no se trata como de yo soy una oficina, entonces yo tengo un extintor y ya no. ¿Qué riesgos tengo yo alrededor que necesite sostener dentro de mi preparación y respuesta ante emergencias? Pero mira que también conocimos una situación que se presentó donde una de nuestras empresas tenía un vecino que manejaba como todo el tema litográfico y tenía algunas tintas, algunos disolventes y los manejaban de manera inapropiada. Entonces, finalmente, al identificar esta situación, la empresa que nosotros hacemos le hizo un requerimiento a esta empresa muy amablemente, pues, y siempre con el sentido de lo común y el respeto por delante, donde le dijo como nos están poniendo en riesgo a todos, no solamente a nosotros, sino a otros vecinos, es importante que la manipulación de esas sustancias químicas se haga de manera más apropiada y más segura. Y efectivamente lo tomaron de muy buena manera y así se mejoró. Gracias a Dios. Pasamos, Laura, la siguiente. Contagio masivo de COVID. Afortunadamente estamos en un tiempo digamos que inmunidad de rebaño, pero el COVID todavía está acá. Nosotros, en mi apoyo a asesores, nosotros internamente también manejamos nuestro sistema de gestión y nos damos nuestra información. Y precisamente esta semana, Laura nos decía, como muchachos, pilas pues, vamos a cuidarnos, pilas con los tapabocas, pilas cuando estamos en la aglomeración, protejámonos, no nos olvidemos que el COVID todavía está. Y no queremos una infección, un contagio masivo dentro de una empresa, porque ese contagio masivo, pues primero pone en riesgo a las personas y segundo pone en riesgo los procesos. Desplomes de estructuras, malacates, entre otros, también puede pasar cuando un malacate se cae, cuando un malacate falla, una estructura se ve en riesgo, también nos ha pasado y ha sido bastante crítico. Derrames de sustancias peligrosas, incluso hemos tratado de que las empresas con las que estamos acompañando, que manipulan sustancias químicas este año, hagamos simulacro en derrame de sustancias peligrosas. Vamos a poner a prueba nuestros kits de derrame, si son apropiados, si son suficientes, entonces los vamos a tener ahí. Derrumbes, el caso de movimientos de tierra o movimientos de masa, movimientos de estructuras que puedan generar riesgos, volcamientos, los vehículos. Ojo, muy importante, ¿qué vamos a hacer en caso de que uno de nuestros vehículos se
tenga un accidente de tránsito grave, cómo nos vamos a comunicar, cómo lo vamos a atender, quién es la persona que va a llamar, quién es la persona de la empresa que va a acudir al respaldo de este conductor. Ese tipo de cosas hay que simularlas. Continuamos, Laura. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento del simulacro? Esto es muy importante, que cada uno piense en su empresa. Y lo primero es que vamos a determinar si tenemos alarmas. Si tenemos una alarma sonora, si tenemos un pito, si es una alarma eléctrica, si es un timbre, lo que sea. Todas son válidas. Lo importante es que sea un sistema que alerte a las personas y que llegue a todas las personas de la empresa. De rincón a rincón, de extremo a extremo, se pueda escuchar la alarma. Cuando nosotros vamos a tener dos tipos de alarma. Vamos a tener una que va a sonar inicialmente y esa va a ser nuestra alerta. Yo soy brigadista. Me alertaron de una situación de riesgo, hubo un derrame. Entonces, cuando me alertan del derrame, yo sueno la alarma, que en realidad no es la alarma, sino la alerta. La sueno una vez. En ese momento en que todos escuchamos ese sonido de una sola vez, todos vamos a estar en situación de alerta. Todos nos vamos a poner en alerta. Si yo estoy en el computador, guardo lo que estoy haciendo. Si yo estoy en el baño, salgo del baño. Yo cojo mi celular y me lo meto al bolsillo. Cojo mi billetera y me la meto al bolsillo. Si estoy en una máquina, paro la máquina y me pongo atento a las instrucciones que me pueda dar el líder de evacuación, o si va a sonar ya no la alerta, sino la alarma. Si el brigadista considera que el derrame fue tan grave que requiere evacuación, entonces ya no sonará la alarma una sola vez, sino que ya la sonará de manera continua. Y ya cuando sentimos que la alarma suena de manera continua, entonces ya es nuestra señal de evacuación. Ya hubo una confirmación de evacuación por parte del equipo de apoyo o de la brigada. Cuando se hace la confirmación, entonces ese brigadista tomó la decisión. Dijo, bueno, ¿evacuamos o no evacuamos? Se puede hacer una evacuación parcial o se puede hacer una evacuación total. Puede ser que solamente sea una evacuación parcial, donde evacuemos solamente una planta de producción, donde evacuemos un piso de oficinas, pero entonces esa decisión la toma es el líder de evacuación. Evalúa qué tan grave puede ser. Esto lo hace rápidamente. Si puede generar gases tóxicos, si puede generar se obstaculiza la salida, puede generar de pronto pánico entre las personas, puede generar gases tóxicos. Entonces, en ese momento, él decide si sale o no sale. Y si decide salir, entonces todos vamos a caminar de manera rápida, pero caminando en silencio y hacia el punto de encuentro. Vamos a utilizar escaleras, no vamos a utilizar ascensores, no vamos a utilizar escaleras eléctricas, vamos a utilizar las escaleras establecidas para eso. No nos vamos a devolver. Si yo en medio de la evacuación me acordé que dejé algo, eso ya quedó atrás. Porque la evacuación es cuando tomamos la decisión de darle prioridad a la vida por encima de todo. Entonces, eso lo dejamos atrás. Todos nos dirigimos rápidamente al punto de encuentro en silencio. Solamente vamos a escuchar la voz del líder de evacuación. Cuando estamos todos en el punto de encuentro, vamos a hacer un censo. Vamos a evaluar si todas las personas están ahí. Es necesario hacer un conteo. Eso lo hará uno de nuestro equipo de evacuación. Él va a determinar si falta alguien. Si de pronto yo por algún motivo evacué por otra parte, evacué por una salida alterna, o puede pasar, hay personas que salen por el techo, o se tiran por una ventana, o salen por un patio. Debemos de llegar al punto de encuentro y reportarnos y decir, va, yo evacué por el techo de una bodega al lado, pero ya estoy aquí. Para que el grupo de apoyo y el grupo de emergencias tenga claro que usted ya pudo evacuar. Evaluación de las condiciones del lugar luego de la emergencia. Entonces vamos a evaluar qué tan grave fue la afectación. En caso de temblor de tierra vamos a evaluar si podemos volver. Eso lo hará nuestra brigada de emergencia. En caso de que hayamos solicitado el apoyo de organismos de emergencia, son ellos los que nos darán vía libre si podemos retornar o no.
Es muy importante que cuando se hagan estos llamados a los organismos de emergencia, colaboremos mucho con ellos. Colaboremos, la mejor forma de colaborar con ellos es, primero, no metiéndonos en su trabajo. Respondamos a sus preguntas de manera concisa, de manera clara. No nos pongamos a entregar más información de la que ellos están requiriendo. Solamente lo que ellos nos dijeron es lo que lo vamos a decir. Si, por ejemplo, hubo una persona que no logró evacuar, te la vamos a decir a los bomberos, mire, vea, allá hay una persona que no evacuó y está encerrada en el baño o está en tal cuarto o en tal oficina. Ya los bomberos generarán un proceso para ir a rescatar a esa persona. Si definitivamente todo está en orden y ya se evaluó la zona y podemos volver, hacemos el retorno. Cuando cada uno esté de nuevo en su puesto de trabajo, evaluará las condiciones de su puesto de trabajo, si hubo algún tipo de afectación, si hubo una estantería que de pronto quedó desplomada, si hubo una lámpara que de pronto está chilillando, un archivador, si de pronto sentimos un olor a gas, si de pronto escuchamos que hay una tubería de agua que está botando, se pudo haber desacoplado, entonces vamos a dar aviso a nuestro equipo de emergencia. Continuamos, Laura. Bueno, vamos a hacer una preparación del simulacro, que es muy importante. Yo quiero que cada uno piense en las condiciones de su propia empresa. Siempre es necesaria una preparación detallada del simulacro, no importa si es la primera vez que se hace, como si ya tuviéramos experiencia en su realización. La realización del primer simulacro es el acto final del proceso de implementación del plan de emergencias o de autoprotección y la culminación de las tareas de información, difusión del plan y de la formación general del personal de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el simulacro es como el examen. Como ese examen, si hicimos las cosas bien o si no las hicimos bien. Si realmente estamos preparados o no estamos preparados. Si tenemos los recursos necesarios o si nos hacen falta recursos. Entonces, vamos a evaluar, vamos a prepararnos todos. Yo personalmente no soy muy amigo de los simulacros sorpresa porque a mí me gusta más que la información sea muy clara y que la gente tenga claro cuándo es un simulacro y cuándo es realidad. Cuando las personas cuando las personas no tienen claridad en eso, pueden pensar en el momento en que sí sea real, que ya no es real. Entonces, es mejor informarle. Aparte de eso, considero que generarle una situación de angustia a las personas innecesaria es mejor evitar. Entonces, por eso invitamos a las personas a que les contemos, va a ser un simulacro, nos vamos a preparar de esta manera, lo vamos a hacer lo más real posible y de esa manera todos vamos a estar mejor preparados. Vamos a identificar qué es lo que vamos a simular. Entonces ya con base en la vulnerabilidad de cada empresa, en su matriz de peligros, en su matriz de vulnerabilidad, ¿qué vamos a simular? Como les dije, las empresas que manejan sustancias químicas, preparémonos para simular un derrame. Las empresas que tenemos sustancias inflamables, preparémonos para simular un incendio. O empresas que estamos iniciando, hagamos un proceso de evacuación por temblor de tierra, digamos que no es necesario. Las personas que ya han tenido un proceso de formación en primeros auxilios, pongamos a prueba nuestra brigada de emergencia, a ver cómo funcionan en caso de primeros auxilios, cómo evacúan a un paciente, cómo lo inmovilizan, cómo lo llevan hasta el punto de encuentro. Continuemos, Laura. Como les digo, es importante entregar la información a la gente de manera abierta, generalizada, incluso le debemos de avisar a nuestros vecinos, mira, vamos a hacer un simulacro, vamos a sonar las alarmas, este es el objetivo, incluso se puede invitar a que participen, a que ellos también estén atentos, sobre todo en lugares donde se compartan pues como zonas de trabajo, como unidades industriales, edificios, ese tipo de cosas. Entonces, invitemos también a que estas personas puedan asistir al simulacro. Debe prestarse especial atención a la definición del escenario, a los supuestos simulacro. ¿Dónde lo vamos a simular? ¿Qué parte? Vamos a
a hacerlo en la zona de producción, en las oficinas, vamos a utilizar la parte externa de la empresa. Entonces, vamos a mirar cuál es el lugar. Ojo, muchachos, hay muchas historias de simulacros que se salen de las manos. Prendemos fuego y resulta que está en un lugar peligroso y las cosas empiezan a salir de las manos, o de pronto preparamos un conato de incendio y resulta que no era tan conato de incendio, sino que eran muchas cosas. Entonces, eh, seamos muy aterrizados en eso. No creemos tampoco una situación tan grave que nos pueda generar un riesgo. Laura, dime. Es muy importante, vuelvo y digo, que sepamos de quién estamos rodeados. No sé si recuerdas que tenemos una empresa que está al lado de una empresa de alimentos muy cerca, entonces allá nos cuesta mucho hacer capacitación y simulacros de extinción de fuego por los alimentos de esa empresa y por el lugar en el que está ubicado ha sido difícil encontrar un espacio donde poderlo hacer, pero ya identificamos que ahí, exactamente en el parqueadero, es imposible por la misma protección del proceso que realizan los vecinos. Así es. Entonces tengamos muy en cuenta ese tipo de cosas. Recuerden que si vamos a apagar fuego con polvo químico seco, el polvo químico seco genera una nube de polvo muy grande que puede afectar a muchas personas. Entonces, vamos a prepararnos muy bien con eso. Y como les digo, muchachos, si yo tengo de vecino una empresa que tiene sustancias inflamables, quizás sustancias muy volátiles como disolventes, y yo voy a prender fuego ahí, pues yo sé que me debo de preparar, pero debo tener en cuenta esa situación y debo de ser muy cuidadoso a la hora de prender ahí fuego. Continuemos. Entonces, primero, vamos a establecer cuál va a ser la fecha. Recordemos que este año, en octubre, el gobierno nacional nos hace la invitación a participar en el mes del simulacro nacional. El gobierno nacional establece una fecha para un simulacro, pero no quiere decir que sea en esa fecha, ¿no? La idea es que utilicemos octubre como la fecha de simulacro, además de que está al final de, digamos que nuestro ciclo del plan de trabajo anual, entonces es una buena fecha. Entonces definamos hora y fecha del simulacro, definir el tipo y magnitud del simulacro, que condicionará el nivel de la activación y las necesidades de los equipos de participación y cuáles van a ser los materiales. Entonces vamos a definir qué tipo de simulacro haremos y cómo vamos a actuar y qué recursos vamos a necesitar. Inventario de recursos humanos y materiales a involucrar. Si yo voy a llevar mi personal al punto de encuentro y el punto de encuentro está al frente de la empresa, pues yo sé que voy a necesitar más personal para llevarlos allá. Si yo voy a simular una situación de primeros auxilios, entonces yo sé que voy a gastar elementos de botiquín, voy a necesitar gasas, voy a necesitar camilla, voy a necesitar guantes para que la gente se prepare en eso. Entonces hacer un inventario de los recursos que necesitamos. Informar a todo el personal de la realización del simulacro para evitar conductas inadecuadas, según la amplitud de la información conveniente, general, restringida, mínima o ninguna, ¿cierto? Determinamos cuál va a ser esa información. Vuelvo y les digo, yo soy de las personas que prefiero que los simulacros se informen, algunas personas no, otros colegas prefieren que sean simulacros sorpresa. Yo sí prefiero evitar poner a las personas en esa situación de estrés tan alto. Si se prevé la participación de personas o instituciones ajenas, perdón, o instituciones ajenas, tales como bomberos, policía municipal, hospitales, ambulancias, enviar información e invitar a las reuniones necesarias para la preparación o visitantes de personas. Entonces, por ejemplo, muchas veces invitamos a ARL o bomberos o nos invitan a nosotros a hacer la evaluación de esos simulacros. Entonces, vamos, miramos, tomamos nota, tomamos tiempos, registramos escenas o situaciones. Es muy importante. Y en algunas ocasiones decimos, bueno, vamos a mirar cómo podemos involucrar a los bomberos y que los bomberos sepan hasta dónde deben de llegar, ¿cierto? Eso hay que evaluarlo muy bien porque normalmente cuando se vincula a un organismo de emergencias, ellos cobran por eso, entonces debemos de hablar con ellos, ¿cierto? Porque de todas maneras es su razón de ser. Hay empresas que están fuera de la zona urbana.
Entonces sí es importante que llamemos a los bomberos y los bomberos sepan dónde está nuestra empresa, qué tan lejos estamos y cuánto es su tiempo de respuesta. Y si definitivamente ese tiempo de respuesta no es el apropiado, entonces debemos de buscar otro método de respuesta ante las emergencias. Verificación previa de las condiciones adecuadas de las instalaciones y de la señalización e iluminación de emergencia de los recorridos de evacuación. Entonces, antes de hacer el simulacro, vamos a hacer una inspección general, vamos a evaluar si realmente sí estamos preparados, si tenemos lámparas de emergencia, si tenemos la zona de la ruta de evacuación en buen estado, si sí fue la que definimos, que después la vamos a probar con el simulacro, sí, pero vamos a prepararnos muy bien. Prever la información a las autoridades competentes, oportunas, a las empresas próximas, a los vecinos, a los medios de comunicación, en el caso de que el simulacro sea público o pueda ser presenciado por personas ajenas a la empresa. Vuelvo y le repito, es muy importante que las personas tengan claro que es un simulacro, si tenemos que dar aviso a nuestros vecinos, ya sea porque se quieran vincular o porque simplemente es importante que ellos sepan que si va a sonar la alarma es una simulación. Entonces, vamos a entregar esa información. No entreguemos más información de la que sea absolutamente necesaria. Designar el lugar y la persona que inicia el simulacro. Vamos a, ahorita poníamos ahí que vamos a establecer un guión. En ese guión habrá un protagonista inicial que será el que va a determinar, sea porque genera la emergencia o sea porque es la persona que la identifica y a partir de esa persona inicia el simulacro. Designar y formar los observadores, controladores de las distintas zonas, de las personas que van a ser observadores del simulacro que quizá desde afuera o digamos que sin estar participando en él pueden identificar situaciones que se presentan. Alguna vez en un simulacro veíamos cómo muchas personas decidían no evacuar y entonces era una de las, digamos, situaciones críticas que presentó el simulacro fue que se identificó personas que definitivamente decían yo no evacúo. Entonces ahí está el observador que puede identificar esas personas. Impacto sobre el plan de emergencia. Las conclusiones de mejora de los procedimientos de actuación de las instalaciones de protección e incluso de las necesidades de mejor formación y adiestramiento de los participantes. Pueden recomendar la necesidad de revisar o actualizar el plan de emergencias y autoprotección. Luego del simulacro de emergencias, yo voy a determinar si mi plan de emergencias sí es el correcto. Si definitivamente los protocolos que yo establecí, si ese PON que yo tengo dentro del el plan de emergencia, si fue el adecuado, si mis procedimientos, si son acordes al comportamiento de mi organización, a las posibles emergencias que se puedan presentar. Yo establecí que tenía dos tipos de alarma, pero definitivamente no son las alarmas apropiadas. También en un simulacro una vez identificamos que la alarma no se escuchaba en toda la empresa, en todas las instalaciones. Entonces, esas son las cosas que vamos a verificar que impactan directamente nuestro plan de emergencia. Por eso tan importante los simulacros. Muchachos, los simulacros son muy importantes por todo lo que yo les digo y aparte porque generan sensibilidad en las personas, en la organización, en nuestros jefes. Cuando ponemos a que un jefe evacúe, cuando ponemos a un jefe a que se sienta en una situación crítica, cuando ponemos a que un jefe vea cómo nuestra brigada sí está preparada y es capaz de evacuar a un compañero, eso va a hacer que ellos también se sensibilicen y aumenten el apoyo a este plan de emergencia. Entonces, colegas, actuemos en estos simulacros, hagamos los simulacros para que todos participemos y estemos seguros. Laura. Y más allá de que tengamos o no tengamos brigada por la naturaleza de nuestra organización, que sepamos que todos tenemos que estar preparados para una emergencia, porque las emergencias no son empresariales, las emergencias las encontramos en la calle, en la casa, en una reunión de amigos, en donde sea. Saber que estar preparados para lo que no nos pueda pasar es mucho mejor que no estar preparados para lo que nos pase. Muchachos,
La prevención es lo primero, por eso somos prevencionistas. No porque yo no tengo una brigada de emergencia quiere decir que soy ajeno a prepararme ante una emergencia. Diego, muchas gracias por esta charla. Fue muy amena, se fue muy rápido, esto tiene mucha tela Nos por... fue volando el tiempo, ¿cierto? Sí, se fue volando el tiempo, muy chévere. Hoy tuvimos muy buena participación. Quiero saludar al equipo de Piso 21, al equipo de Latin Press, a Construnor, Espacio al Cuadrado, Incimec, a Prolac, al equipo de SCI, Mantel de Cuadros, Centro Ganadero, Metálicas Caldas, Sandra Bermúdez es de donde no la tengo identificada, me disculpa si me puedes escribir en el chat. Pero bienvenida siempre. Bienvenida. Y a Grupo GDC, muchas gracias por participar en esta charla abierta. Aprendimos demasiado, mucha tela por cortar. Qué chévere que podamos abrir esos espacios. Cristian, claro, es mejor estar preparados para lo que no nos llegue a pasar que no estar preparados para lo que nos pase. No es una frase mía, es una frase de la Cruz Roja. Es una frase de la Cruz Roja, pero es muy apropiada para este momento. Y qué bueno que podamos, con todo el gusto, Cristian. Y es muy importante. André, te pusimos a copiar a la carrera, ¿no? Yo se las mando por WhatsApp. Ya saben que estas charlas están grabadas. Sí. Grabadas. Ahí están en YouTube, las pueden ver con sus equipos de trabajo, pueden utilizarlas como medios de inducción a las mismas brigadas, cuenten con nosotros, abramos estos espacios de participación y de capacitación en simulacros y excelente. Nos vemos la próxima semana en inducción, se acabó otro mes que se acaba rápido, se acerca la auditoría, no les estoy echando miedo, se acerca la auditoría, se acerca el fin de año. Así es. Muchachos, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y estamos en contacto. Andrea, chao, muchas gracias por todo. Sí, puedes mostrar esta capacitación para usarla en tus capacitaciones, André, claro que sí. Muchas gracias a todos y un feliz fin de semana. Por favor, cuarta dosis, ya se la pueden poner. Que estén muy bien. Exactamente. Hasta luego.